Bueno, ahora vamos a hacer una derivada parcial doble de eso, que de la función xy de Euler elevado a xy más x al cuadrado por logaritmo natural de y. Entonces, la derivada de x va a ser igual a Euler de x a la y va a ser Euler de x a la y por la interna, que la derivada de x por y con respecto a x es y. Más, acá será 2x por logaritmo natural de y, ya que es la primera con derivada, la primera derivada por la segunda sin derivar, que es esto, o sea, x al cuadrado, la derivada de 2x por logaritmo de y, que esa es la de sin derivar, y ahí se suma la segunda derivada por la primera sin derivar, pero como la segunda derivada es logaritmo natural de y, es 0. Ahora vamos a sacar la doble derivada de y Euler elevado a x a la y. Ahora, esto es una multiplicación y es la misma vuelta que habíamos hecho. Entonces, será y, o sea, la primera derivada por la segunda sin derivar, pero en este caso la primera derivada es y como estamos con respecto a x será 0. Entonces será la segunda derivada, que es Euler, y se mantiene igual, por la interna, que es x por y, que será otra vez y. Entonces a la y que teníamos la le damos al cuadrado, más, y lo mismo que en el anterior caso, 2x queda igual, o sea, la derivada de 2x, que será 2, y mantenemos logaritmo natural de y, ya que pues es con respecto a y, entonces la otra derivada será 0. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Euler de x elevado a x por y, entonces será Euler de xy por x, que es la derivada de x por y con respecto a y. Más, ahora acá pasa lo contrario que en el caso anterior. X al cuadrado por logaritmo natural de y. Entonces la primera derivada, pero en este caso la primera derivada es x al cuadrado, entonces será 0. Eso más la segunda derivada, que es logaritmo natural de y, que será 1 sobre y, por la primera sin derivar, que en este caso es x al cuadrado, que pues lo vamos a colocar del numerador. Bueno, ahora vamos a sacar la segunda derivada de x por Euler a la xy. Lo mismo, la primera derivada, que en este caso es x, entonces será 0, más la segunda derivada, que es Euler por x a la y, pues será Euler de x a la y por la interna, que es x por y pues con respecto a y, x por y vale x. Y pues como ya teníamos una x por x será x al cuadrado. Más, acá vamos a usar el cociente. Entonces vamos a elevar el denominador al cuadrado y será el numerador derivado, pero como es x, será 0, menos, entonces vamos a cambiar el más, el denominador derivado, que es y, por el numerador sin derivar, que es x2, entonces solamente se mantendrá x2. Ahora vamos a derivar con y con respecto, x con respecto a y. Y ahorita viceversa. Entonces, cogemos la primera derivada y la dividimos por y. Entonces, acá, sí. Entonces será la primera derivada
por la segunda sin derivar. Y pues la primera derivada es y. Y la derivada de y es 1, entonces será Euler de x a la y más la segunda derivada por la primera sin derivar. Como la primera sin derivar es y, pues la vamos a dejar. Y la derivada de Euler es Euler de x a la y por la interna, que es x por y, es con respecto a y, entonces la derivada de x por y es x. Listo. Más, ahora, 2x de logaritmo por y. Entonces, la primera, la misma, la ley de producto. La primera derivada, pero como en este caso es 2x, será 0. Más la segunda con derivar, que es logaritmo natural de y. Entonces será 1 sobre y por la segunda, por la primera sin derivar, que es 2x. Entonces, pues vamos a dejarlo acá, 2x. Ahora vamos a probar si es cierto pues, la ley inversa. Y vamos a derivar x con respecto a y. Entonces, x por Euler a la xy. Entonces, la primera derivada por la segunda sin derivar. La derivada de x es 1, entonces será Euler a la xy más la segunda derivada por la primera, por la primera sin derivar. Entonces, la primera sin derivar sería x, va a ser x de Euler a la xy por la interna, que la interna es x por y, es como respecto a x, entonces será y. Más la ley de cocientes. Entonces será y al cuadrado por la primera derivada, que será 2x por y menos la segunda derivada más el denominador, que es la derivada del denominador, que en este caso es y, entonces pues como estamos derivando con respecto a x será 0. Entonces pues nos lo colocamos y acá podemos quitar una y con una y como vemos quedan de la misma forma, entonces sí se cumple la ley.